están, queridos amigos? Tengan todos ustedes buenas tardes. Hoy es sábado y tenemos una invitada muy especial en el programa Conversando en Familia, que sábado a sábado estamos trayendo a diversas personas, diversos profesionales, todos ellos con amplia experiencia, con mucho que compartir y nosotros con mucho que aprender. Me estoy refiriendo a mi amiga Gloria Blandón. Ella está desde Colombia. Ella está en el puerto de Buenaventura. Ya nos va a contar un poco algunas características de ese hermoso puerto en Colombia, cómo es la temperatura, en qué consiste. Bueno, va a ser muy interesante. Y el tema que vamos a conversar con ella es la comunicación asertiva en la familia. Es muy importante porque muchos de los grandes problemas que suceden en toda familia es precisamente la mala comunicación. Es no tener una comunicación adecuada, una comunicación óptima a nivel de esposos, a nivel de padres a hijos o viceversa, o a nivel de todas las personas que puedan vivir dentro del hogar. Este espacio es un espacio pensado en la familia, está dirigido para todas las personas en general sin ninguna restricción, y el propósito es presentarles un tema para que ustedes lo analicen, lo reflexionen, un poquito tomar la conciencia y sea propicio también de conversar en casa con todos los miembros de la familia. Gloria Blandón, ella es profesional de la salud ocupacional, especializada en gerencia en calidad de la salud y tiene muchos años de experiencia como docente también. Damos la bienvenida a Gloria. Adelante, Gloria, si enciendes tu micrófono, por favor. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Claudia. Encantada de estar aquí contigo. Bueno, yo soy Gloria Blandón, soy profesional de salud ocupacional y estoy aquí en Colombia, en el bello puerto del mar Buenaventura. Colombia aquí es un país hermoso. Los invito a que vengan a conocer y estoy aquí en el puerto donde todo el tiempo es verano. A veces el clima aquí es húmedo, pero estamos siempre, todo el tiempo es sol y estoy cerca al mar. Y bueno, este es un puerto donde también están invitados a que conozcan las playas, los muelles. ¿Con qué temperatura están más o menos en este momento? Bueno, en este momento está caluroso, como siempre. Siempre está caluroso y el clima aquí es algo como húmedo, pero pues estamos acostumbrados. Aquí dice que está como a 29 grados más o menos. Oh, está con buen calorcito. Acá en Lima estamos con 17 grados, yo estoy con casaca inclusive porque hace frío. Habrá que ir Normalmente, habrá que ir a Colombia. normalmente no usamos ropa para el frío, solamente para la lluvia. Todo el tiempo usamos ropa para la lluvia o para el sol. La ropa aquí siempre uno es como la ropa es ligera, es muy delgada para poder soportar el clima, y las casas normalmente son un poco aireadas, es por el mismo clima. Claro, 30 grados, 29 grados, 30 ya es calorcito fuerte. Acá es Sí, similar a la bastante. selva peruana, ¿no? O en el norte, en la costa norte, en Tumbes, Piura, en Perú también una temperatura incluso un poquito más. Muy bien, querida Gloria, gracias por tu tiempo, por esta oportunidad. Vamos a empezar con un tema muy importante acerca de la comunicación asertiva en la familia. Quisiera empezar preguntando, ¿qué entendemos por comunicación asertiva? Bueno, pues debo entender que la comunicación asertiva es una habilidad fundamental para poder convivir. Ya, la comunicación asertiva es la habilidad, es una persona asertiva, es aquella que expresa su opinión de manera firme, de manera clara, respetando las ideas, las opiniones de otros como las propias. A pesar de que no debemos saber que no vamos a estar siempre, vamos a estar siempre de acuerdo con las opiniones de los demás, pero debemos entender que todos no somos diferentes. Pero para evitar conflictos, ¿qué hacemos? Tratamos de llegar a un acuerdo o bajamos un poco la guardia para poder evitar conflictos con las demás personas. Esa es más o menos la comunicación asertiva. Claro, en el día a día, en las familias y en todas partes, también en los trabajos, también por supuesto,
estamos viviendo tiempos difíciles por el tema de la pandemia, la coyuntura del COVID, las muertes, las pérdidas en los trabajos, los ánimos observados, están caldeados, hay mucha gente estresada, hay mucha gente angustiada, hay otras personas que están con los nervios de punta, ¿no? Con los ánimos exacerbados. Entonces, dentro de la casa siempre nos faltará alguna rencilla, malentendido, una palabra airada, una expresión dura, fuerte. De repente la persona no pensó en la palabra que soltó de la boca, pero dañó, sin querer, dañó, lastimó al ser querido, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos manejar esa situación? ¿Qué nos podrías decir? Claro que sí, es importante saber que la comunicación asertiva se ubica, se organiza tanto en las empresas, que es muy importante, como en la familia, pero en la familia es fundamental que nosotros aprendamos a comunicarnos porque eso es lo que vamos a transmitir en la sociedad. La comunicación en la familia es la base para que una familia funcione, para que de manera correcta, de manera y así evitar conflictos entre los miembros de esta familia. Y es muy importante tener una comunicación en la familia porque cuando uno se expresa de manera clara, da una opinión directa, el objetivo es la de comunicar nuestras ideas, nuestros sentimientos sin herir ni sin perjudicar. Y la buena comunicación se verá reflejada en vínculos de afecto, en vínculos de cariño, en vínculos de respeto mutuo entre los hijos, entre los padres, entre los esposos, entre los mismos hermanos. Entonces, es fundamental, porque cuando nosotros desde que estamos en nuestro hogar desde pequeños, aprendemos a tener esa comunicación, vamos a reflejar en nuestra sociedad cuando se vaya a la escuela, porque ahí en la escuela hay otra clase de comunicación, cuando estemos en la universidad, en la misma empresa o en la parte social de los amigos, entre amigos que salen a compartir. Es muy importante haber organizado esa parte de la comunicación hacia otras personas. Claro, si yo te pregunto, ¿cuáles serían los beneficios de tener una comunicación asertiva? ¿Qué me dijeras? Bueno, los beneficios de tener una comunicación asertiva debe ser primero aprender a ser asertivo. Primero hay que aprender a ser asertivo, para que si aprendemos a ser asertivo, podemos mirar los beneficios. Y entre esos beneficios que tenemos nosotros es cuando somos asertivos, aprendemos a comunicar nuestras ideas claras. Somos concretos, somos coherentes con lo que hablamos, con lo que decimos, controlamos nuestros pensamientos, nuestras emociones, ¿ya? Y eso, cuando aprendemos a pensar en cómo me siento yo, cuál es la claridad de lo que yo pienso, de lo que yo siento, de lo que quiero. Eso me va a dar unos beneficios muy importantes a la última para poderme comunicar, ¿ya? Entonces, el beneficio que nosotros tenemos en la comunicación asertiva va a mejorar nuestro autoestima, nuestros impulsos, nuestras rabias, cuando sé cómo comunicarme. Mejorará las relaciones sociales y personales cuando sé comunicarme. Voy a entender mejor las emociones cuando yo soy clara en mis pensamientos.
conozco lo que quiero hacer, las personas me están entendiendo qué es lo que yo quiero, ¿ya? Eso va a llegar a que mis emociones van a mejorar y yo voy a estar más contenta. ¿Qué va a hacer? Va a mejorar mi autoestima. Cuando tengo claridad en lo que quiero, en lo que yo transmito, mi autoestima se va a ver reflejado. Mi confianza, la confianza de ese niño, de esa esposa, de ese hermano, va a aumentar cuando sé cómo expresar mi autoestima, mi confianza. Va a tener más claridad al comunicarme, tendrá más control de sus pensamientos y de sus sentimientos. Cuando el niño o el padre, los hermanos o entre los mismos esposos, tienen control de sus pensamientos, no se llega a una agresividad, llegamos a un entendimiento. Otra cosa, tenemos control de cómo me comporto yo, cómo es mi expresión, porque no solamente es lo que yo hablo, no, ya hay muchas maneras de cómo yo me voy a comunicar. Hay maneras como yo me comunico, no solamente es verbal, también tiene que ser con mi cuerpo, lo que yo expreso con mi cara, con mis manos, mi mirada, todo comunica, no solamente lo que yo hablo. Y esto lo podemos tomar, como lo había ya controlado mis pensamientos, lo que yo quiero de manera clara, de manera breve. Entonces, yo puedo tomar mis mejores decisiones. Ese joven puede tomar sus decisiones. Y a la larga es lo que él va a demostrar en la sociedad. Cómo es una persona segura. Es cierto, definitivamente lo que tú dices es correcto. Hay que también saber manejar o gestionar las emociones. Yo creo que muchas personas, en muchos hogares, hay fricciones fuertes porque a las personas, algunas o a varias, gana la ira. Digamos que es un día que está con cólera, con rabia, y no puede manejar las emociones, entonces gana la ira. Y en eso que tiene ira, habla fuerte, grita, ofende, puede lastimar inclusive a las personas porque no maneja esa emoción en ese momento, ¿no? Hay en otros casos donde las personas de repente sienten una tristeza y lo que optan por hacer es encerrarse en su cuarto, ensimismarse, no conversar, no comunicar. Estoy pensando ahorita, por ejemplo, en los hijos, ¿no? En la adolescencia. Bueno, la adolescencia es una etapa bien característica, es un cambio, es una transición de donde el niño deja de ser niño y pasa a ser un joven, ¿no? Un adolescente, ¿no? Entonces, es una etapa propia, con características propias, pero digamos, en cualquier otra etapa de la vida, niño o joven de repente o adulto, cuando hay situaciones fuertes que golpean a la persona y esta persona se calla, opta por callarse, no comunica, no verbaliza a su familia: tengo esto, me preocupa esto, hoy día fue un mal día, en el trabajo pasó esto, o en el estudio pasó esto. Entonces, cuando no se comunica a los padres, o de repente a nivel de esposos también, porque ese es otro tema también a tratar a nivel de cónyuges, a nivel de padres, cuando no hay una buena comunicación óptima, las personas no se dan por enteradas de muchas cosas en un momento. Y en otro caso es, las personas no pueden ayudar al otro si es que acaso no saben qué está pasando, qué le está pasando. Acá sería una llamada con mucho cariño para los padres de familia, para que enseñen a sus hijos desde pequeños a verbalizar las emociones, a verbalizar los sentimientos, a que el niño diga, que aprenda a decir: estoy triste, estoy molesto, o estoy apenado, entonces, o estoy contento de repente, y lo manifiesto con mi cuerpo, salto, canto, río, ¿no? Entonces, eso es una manifestación propia. Entonces, los padres tienen que orientar desde pequeños a expresar estas emociones, estos sentimientos, y también ellos ser los primeros ejemplos. Los hijos ven en los padres
a un referente, un modelo a seguir. Entonces, ¿qué podrías decir acerca de expresar estas emociones, de expresar estos sentimientos? ¿Consideras que es importante, no importante? ¿Qué nos dirías? Pues Claudia, yo le digo que debemos saber que tanto los jóvenes como los niños, como las personas adultas, como los padres, somos diferentes. Cada quien es diferente. Cada familia es diferente. Entonces, como todo comunica, un joven, en esta época los jóvenes mantienen un poco concentrados en las redes, en su teléfono, en su laptop, y así ellos no hablen, o se le hace una pregunta y siempre van a responder de manera monosílaba, o sí, no, ¿por qué? Está comunicando. El gesto de esa persona está comunicando. Hay personas, hay diferentes como tipos de comunicación, que es el que debemos tener también en cuenta, y que los padres a veces cometemos un poco del error de comunicarnos con los hijos. Cuando los padres se acercan al hijo y le hacen una pregunta, a veces piensan que hacerle la pregunta es como una manera como tú vas a entrar en conversación con los hijos. No, hay que organizar como ese espacio para que él pueda tener la comunicación. Hay una comunicación que es agresiva y hay otra que es la comunicación pasiva. Hay unos hijos que son pasivos, que cuando la persona es pasiva, donde no expresan sus sentimientos, sus preocupaciones, no expresan sus preocupaciones de manera clara, de manera breve, y eso hace que ese hijo se aísle, ¿ya? No hay una comunicación, un compañerismo de manera sana y se refleja en la desventaja que hay en la familia. También tenemos una comunicación agresiva donde hay unos hijos o hay unos padres que dan expresan su comunicación, pero de manera más agresiva, el cual siempre va a ser tajante, la expresan de manera fuerte, la expresan de manera, ¿cómo se llama? De una manera agresiva. ¿Y esto qué hace? Esto con el tiempo produce en la comunicación un distanciamiento emocional. Hay un ejemplo donde la madre que es pasiva y ella le da una tarea al hijo. El hijo no hace esa tarea. Entonces, la madre, a veces, para evitar el conflicto con su hijo, decide hacer la tarea que ella le recomendó a él para evitar ciertos conflictos. Esa es como una manera pasiva. También pasa en los hijos que quieren comunicarse, pero no lo hacen o aceptan lo que la otra persona, o nunca dicen no, hablan de manera bajita y todo eso. Eso es una comunicación pasiva, pero al mismo tiempo no beneficia entre la familia. Y ahora viene la comunicación agresiva, que el mismo tema, el mismo hijo, a usted le mandó a hacer la misma actividad, pero no la hizo. Pero como estamos en una comunicación agresiva que no nos entendemos, entonces va a ser con gritos, ¿por qué no lo hiciste? ¿Qué pasó? Y viene la violencia. Y no, pero no preguntamos qué pasó, por qué no se hizo. O cuando llega el hijo y viene con un lápiz, un borrador o un cuaderno que no era el suyo, preguntamos, ¿ese cuaderno de quién es? ¿Ese lápiz de quién es? ¿Ese borrador? ¿Esta capita? Pero no le preguntamos porque no le preguntamos o no le damos como el espacio para que él cuente qué pasó. Entonces, la persona va a estar más prevenida porque sabe que yo le voy a preguntar de esa manera. Le voy a preguntar de manera agresiva, no le voy a dar como el espacio para que él me diga,
No, ¿qué pasó con, yo traje ese lápiz, traje ese borrador? Entonces, a veces los padres cometemos ciertos errores en la comunicación. ¿Por qué? Porque no sabemos de pronto, pensamos que así como nos criaron, de pronto así somos los que tenemos que criar a nuestros hijos, que somos lo que damos las órdenes, el hijo tiene que acatar todo lo que yo diga, sin objeción, sin chistar, y el hijo a sí mismo, yo como padre me expreso con él también se va a expresar delante de las demás personas. Sí, eso es cierto, o sea, los hijos son un reflejo de los padres y es un reflejo de lo que pasa en la casa. Y también es cierto cuando dices, y es bastante frecuente, en Perú también se ve y en todas partes, cuando el niño o niña de pequeño, en la etapa escolar, vamos a decir, en la etapa de la niñez, trae algún artículo del colegio, un borrador, un lapicero, un plumón, algo, un juguete que no es suyo. Entonces, la responsabilidad de los padres es preguntarle con maneras, amablemente, ¿y de dónde es este juguete? ¿A quién le pertenece? ¿Cómo así lo has traído? De tal manera que el hijo sepa que hay un adulto, en este caso la mamá o el papá, que está siguiendo los pasos y que si es un objeto que pertenece a otra persona, lo correcto es que se devuelva. No se puede recibir en casa objetos extraños, ¿no? Porque el dueño va a estar buscando y porque no es lo correcto, no es lo correcto. Yo creo que acá el rol de los padres es fundamental, es muy decisivo en la formación de hábitos, de costumbres, en brindarles una educación con principios, con valores, con virtudes. Y para las personas que somos creyentes en Dios, también, por supuesto, nuestras creencias religiosas, eso es bueno, buenísimo, porque Dios siempre es nuestra fortaleza, nuestra guía, nuestro modelo a seguir, ¿no? Entonces, nuestro Padre protector también. Entonces, los grandes problemas, vamos viendo que en la casa, ya que estamos hablando de un concepto o un contexto de familia, se dan en muchos casos por la mala comunicación, una comunicación no asertiva, una comunicación donde escucho con bastante frecuencia. Bueno, yo soy coach de formación, me dedico a hacer sesiones de coaching, y cuando converso con las personas me suelen decir, por ejemplo, expresiones como, cuando pregunto por un tema de comunicación, por ejemplo, me dicen, no, es que fulanito debe entender que yo lo quiero, o debe suponer que yo lo quiero, yo lo amo, yo le doy sus zapatillas, sus zapatos, entonces debe imaginarse que yo lo quiero. Entonces les cuesta verbalizar, les cuesta decir, hijo, te quiero, hijo, te amo, eres muy importante para mí. O de repente a nivel de esposos, a nivel de padres, ¿cuántas veces se ha perdido esa comunicación, ¿no? Porque el día a día cada quien está corriendo por acá, corriendo por allá su trabajo, en los Zooms, los webinars, trabajo de manera remota, ¿no? O el estudio para quienes están estudiando, pero los momentos de cercanía, de interactuar como padres, de conversar sobre su día a día, de conversar sobre sus hijos, cómo van sus hijos en los estudios, en los sentimientos, en las reacciones, en las conductas, en los comportamientos, a veces parece ser que no dan tiempo a esas conversaciones importantes dentro de la familia. ¿Qué nos podrías decir acerca de cómo propiciar diálogos dentro de casa? Bueno, debemos entender que los padres deben propiciar el entorno adecuado para que el hijo, para que incluir al hijo en ese entorno familiar, donde ellos puedan expresar sus pensamientos, donde ellos puedan sentirse ellos mismos, donde ellos se sientan seguros de que cuando hablen van a ser escuchados. Y los hijos deben saber deben saber las cosas que son buenas y las cosas las cosas que son buenas y las cosas que son malas, pero de manera correcta, sin crítica. Pero también deben saber que si esto lo estoy haciendo, se le debe explicar por qué no es correcto lo que están haciendo.
Porque esto, cuando el joven sabe que lo que está haciendo no es correcto, o el joven sabe que esto sí le va a beneficiar, esto le va a ayudar más adelante a ser seguro, esto le va a enseñar a resolver sus propios problemas. Entonces, nosotros como padres debemos propiciar ese espacio, porque el hijo mira lo que hace el padre, ¿ya? Igualmente, cuando estamos en parejas, la pareja, el hombre, la mujer, debe tener también ese espacio. En este modo, un ejemplo, este no es el momento para poderte comentar algo, uno buscar como ese espacio para hablar como con el hijo o con la pareja. A veces le han llamado y le han puesto queja a uno sobre el comportamiento del hijo y uno apenas llega al hijo, lo ataca, le dice, ¿qué pasó? Y no lo deja hablar. Entonces no deja que ese hijo da la versión. Pero cuando ya se da la versión, pero es que me hubieras comentado, pero es que no me dejó hablar, mamá. O con la pareja. Llega acalorado, si es la mujer o el hombre llegan acalorado de trabajar y uno lo primero que dice, ve, está pasando esto, pero no saca como ese espacio adecuado para poderse comunicar. Mira, yo voy a esperar que tú te relajes, almuerces, estés más tranquilo y te voy a comentar cierto espacio. O cuando cuando ya estamos hablando, mira, lo que tú hiciste, si es con mi hijo, lo que tú hiciste no está bien, porque esto te puede traer consecuencias. Debes aprender que toda acción trae una consecuencia. Y empieza uno como a comunicarse con él y a llegar a un entendimiento. Entre la familia debemos llegar a entendimiento para poder aprender a comunicarnos. Yo creo que también habría que establecer acuerdos, ¿no? Sobre todo, acá hay un tema muy importante y recurrente. Cuando las personas todas tenemos días buenos y no tan buenos, hay momentos donde el día nos salió fatal, todo estuvo mal, todo salió mal. Entonces hay una rabia, hay una cólera de repente y uno erróneamente quiere descargar en el otro que no tiene la culpa. Y eso pasa muy a menudo, ¿no? O buscar problemas de cosas no tan fuertes, ¿no? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué dejas? O sea, vemos como acá en Perú decimos las 5 patas al gato. Buscamos la sin razón para generar conflicto y eso no es bueno. Dentro de la familia tiene que haber un clima de entendimiento, de armonía, de tranquilidad, de paz, si se quiere, ¿no? Y cuando una persona, sobre todo los adultos, nosotros sabemos cuándo estamos con un buen ánimo y cuándo estamos con un ánimo terrible, entonces, o estamos molestos, ¿no? Alterados, molestos, entonces en ese momento definitivamente no será buena idea conversar o negociar algo con la familia, porque uno está con los ánimos caldeados, uno está molestísimo o molestísima. Entonces, lo mejor es que esa persona baje la revolución, o sea, se tranquilice, de repente tomándose una ducha fría, de repente tomando un vasito de agua, saliendo a caminar al parque unos 10, 15 minutos o el tiempo que haga falta. Cuando ya está más tranquilo o tranquila, entonces recién entablar un diálogo, recién conversar con la otra persona con un ánimo más calmado, con un estado anímico y un temperamento más tranquilo, ¿no? Ya no, evitemos los conflictos, ¿no? Porque inevitablemente ahí dentro del convivir diario pueden haber malos entendidos, cualquier situación, cualquier percance, pero hay que tratarlo de manera asertiva, ver cuándo es el momento de conversar, cuándo no es el momento de conversar, y eso se da a todo nivel con todos los miembros de la familia. Muy bien, mi querida Gloria, el tiempo se fue volando. Nos gustaría seguir conversando, va a quedar en capítulo para otra secuencia, en otra fecha. Yo espero invitarte, coincidir los tiempos. Y yo quisiera primero agradecerte por tu tiempo, por esta oportunidad, y quisiera algunas palabras finales de repente para redondear la idea y terminar con esta conversación. ¿Qué nos dirías?
Bueno, debemos tener en cuenta que la recomendación que uno daría en este caso para uno ser un poco asertivo, no es fácil, esto no es fácil, pero uno llega, hay que aprender. Leyendo libros, no solamente leyendo libros o decir, no, voy a ser asertivo, eso no va a ser fácil. Pero uno comienza a tener unos pasos para empezar a entenderse con la persona, porque hay que saber que no siempre vamos a ser asertivos con las personas. Hay que ser muy prudente al ser asertivo y saber en qué momento puedo ser asertivo, en qué momento puedo ser claro en lo que yo voy a comunicar, en qué momento yo voy a una de las recomendaciones, unas 3 recomendaciones que yo doy, o que debemos nosotros tener en cuenta, es evaluar mi forma de comunicar. ¿Qué estoy comunicando? Esa es una de las cosas que yo, mi expresión, mis ojos, mi cara, mi cuerpo, ¿qué está comunicando? ¿Cómo está mi emoción? Porque yo primero debo conocer mi emoción. Yo no sé qué está pensando la otra persona, pero sé que cómo yo me puedo sentir cuando alguien me dice algo. Entonces, debo primero controlar eso. Recordar que la comunicación no es solamente, como no es solamente verbal, debo cuidar esa parte. Aprender a decir no. Hay que aprender a decir no, porque a veces no quiero hacer la cosa, no quiero hacer cierta actividad, pero como no, a todo le digo sí, cuando yo no, siempre digo sí, termino haciendo cosas que no estoy de acuerdo y eso me va a llenar de mal genio, voy a tener estrés y voy a sentir que todo el mundo se está aprovechando de mí. Entonces, de vez en cuando hay que aprender a decir no, y eso nos pasa a todos. Otra parte es la que es la parte que es la de pensar en lo que yo voy a hacer, lo que voy a decir, antes de decirlo. Debo saber, hay que pensarlo. Entonces, uno piensa que entre más sincero es bueno, no está, hay que saber qué es lo que uno va a decir. Y termino con esta parte que dice, la comunicación asertiva significa decir lo que yo quiero sin herir los sentimientos de otra persona, no solamente mis sentimientos. Hay que aprender sin herir los pensamientos de otra persona. Comunicarse asertivamente significa decir lo que yo quiero sin herir los sentimientos de mi pareja, de mi hijo, entre los hermanos, entre mis amigos, ¿ya? Y en el momento adecuado. Muy bien, muchísimas gracias, querida Gloria. Yo solamente quisiera hacer una pequeña acotación de una profesora que siempre lo menciono, ¿no? Yo estudié un diplomado en lo que es consejería familiar también, y siempre nos decía, nosotros tenemos 2 oídos y una boca, 2 oídos para poder escuchar más al otro. A veces las personas atropellan y quieren ser solamente escuchadas y no escuchan el sentir de la otra persona, lo que siente, lo que piensa, sus anhelos, sus preocupaciones, sus problemas. Entonces hay que saber escuchar el doble de lo que hablamos, pero es importante comunicarse de todas maneras, verbalizar las emociones, los sentimientos. Nunca me cansaré de decirlo porque hay muchas personas que no toman conciencia de ello y esto genera una serie de conflictos, de resentimientos, de malas interpretaciones y mala comunicación. Muchísimas gracias, mi querida Gloria. Un fuerte abrazo desde Perú hasta Colombia. Todo mi cariño para ti, para el pueblo hermano de Colombia. Un hasta pronto. Y quisiera también agradecer a las personas que que se han conectado el día de hoy y a aquellas personas que hacen réplica de este programa de Conversando en Familia,
Aquellas personas que visitan nuestra página web también nos encuentran como www.fortaleciendoalafamilia.org, y aquellas personas que se están empezando a suscribir a nuestro canal de YouTube nos encuentran como ONG Fortaleciendo a la Familia. Muchísimas gracias a todos ustedes y Dios mediante será hasta el próximo sábado. Buenas tardes.